miércoles me puse a orar y dije, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y el Señor me puso bien claro en mi corazón, o me lo dijo a mi corazón, orden. Cuando tú y yo conocimos las cosas de Dios, todos los que estamos aquí, traíamos desorden, o ustedes no, nada más yo. Traíamos desorden en nuestra vida, ¿verdad? No teníamos un orden, pensábamos que lo que hiciéramos era bueno, no pasa nada, todo está bien, nadie nos dice nada. Ya salí de la casa de mis padres donde me prohibían todo y ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana. Nada más yo pensaba así, o todos más o menos. Vamos creciendo, somos adolescentes, jovencitos, y ya estás harto de que te digan esto no lo hagas, esto sí hazlo. Y entonces nos vamos, pero nuestra vida estaba en desorden. Hasta que conocimos del Señor, nos dimos cuenta que había que poner un orden en nuestra vida. Y entonces esta tarde vamos a hablar del Dios de orden. Vamos a orar nuevamente para que Dios nos abra el entendimiento, los que estamos ahorita en este lugar, para que lo que hablemos, que es de la palabra, que nos llegue a nuestro corazón y nos traiga una bendición tremenda. Padre, te damos gracias esta tarde, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos abras el entendimiento para que nosotros podamos saber qué tienes para cada uno de nosotros, que tu presencia nos ilumine a cada uno de nosotros nuestro entendimiento para que podamos poner por obra lo que vamos a escuchar en esta tarde. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Muy bien, amén. Estamos ahorita caminando en este tiempo de la iglesia donde estamos viendo muchísima persecución. ¿Sí? La 2, por favor, o si me dan la cosita. Muy bien. Estamos viviendo tiempos de mucha persecución ahorita, más que muchos otros tiempos atrás. Tú platicas con mucha gente y la gente no quiere oír de Dios y empiezan a hablar de ti si tú les hablas del Señor. La mayoría de la gente no le interesa, no quieren saber, porque es más importante que me platiques lo del último cantante favorito y lo que bailó Ricky Martin con su hijo, muy padre, porque el hijo ya es un artista también a los 15 años o 14, ya es un tremendo artista. Eso me interesa más que me hablen de Dios. Desgraciadamente así estamos, nos interesan más otras cosas y hablar de Dios o que me enseñen para cambiar el rumbo de mi vida, eso no es muy agradable. Hay lugares donde tú no puedes hablar de Dios, hay lugares donde tú no puedes y han destrozado iglesias. No te vayas muy lejos. Aquí en México hay lugares en Chiapas y en otros lugares donde les han destrozado, les han quemado las iglesias porque no quieren escuchar, oír hablar de Jesucristo. No se diga en los lugares de Asia, en los lugares de allá de Pakistán, de por allá musulmanes, no quieren oír. Y en cambio, lo que es el Islam ha crecido de una manera impresionante, lo que han crecido sus iglesias. Muchos cristianos hasta dicen que eran cristianos, se están yendo a las iglesias musulmanas y donde Jesucristo brilla por su ausencia. Ahí no se habla de la palabra de Dios. Y entonces estamos viviendo tiempos muy, muy tremendos, donde vemos que hay más de 400 millones, estaba viendo unas estadísticas, de cristianos que son perseguidos en todo el mundo para aniquilarlos, para callarlos, para que no sigan hablando de lo que es la palabra. Entonces, la gente cristiana, el cristianismo es lo más perseguido que hay ahorita en la actualidad, aunque hay otros grupos de personas, como decirte los del arco iris, ellos dicen que son muy perseguidos, pero nada que ver con lo que es la persecución de la iglesia. Entonces, hemos sido perseguidos de una manera tremenda. Y desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, habla de que la iglesia iba a ser perseguida, de que íbamos a ser perseguidos por el enemigo, que es Satanás. Desde la mujer que está siendo perseguida, la mujer es la iglesia. Desde Génesis y en Apocalipsis termina igual, de la misma manera, la mujer perseguida por el dragón en Apocalipsis 12. Si ustedes lo leen, ahí lo pueden ver, como la mujer que viene siendo la iglesia, viene siendo perseguida por
por el dragón que viene siendo Satanás. Somos perseguidos por Satanás para que tú y yo nos callemos y no hablemos. Y lo peor del caso, ¿sabes qué pone el enemigo en ti y en mí? Sueño. Pone comodidad. Pone ganas de no hacer nada. Pone ganas de descansar porque estamos muy ocupados. Vivimos en un tiempo donde todo mundo tiene mucho trabajo, estamos muy ocupados, no tengo tiempo de nada y todavía me dices que vaya a la iglesia. Oye, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a cambiar mi vida si no tengo ni tiempo ni de estar en mi casa? Pero no nos damos cuenta que las casas, los hogares se están cayendo. Me hablaba una persona hace poco y me decía, no sé qué hacer con un familiar que tengo, que golpean a sus niños están viendo cosas en la televisión que son muy dañinas, están viendo que sus papás se pelean, que sus papás se emborrachan, que en esa casa no hay orden, al niño mayorcito que es un niño chico, que lo ponen a cuidar a los más pequeñitos y si alguno se cayó, le pegan al grande por no haberlos cuidado. ¿Han visto ustedes eso? Que ponen al mayorcito o la mayorcita a cuidar a los chiquitos y donde se le haya caído, a ti es al que te voy a pegar porque tú no lo cuidaste bien. Son niños. Los niños no están capacitados para cuidar a otros niños. Ellos deben de ser cuidados, pero eso hay que enseñarlo. La gente tiene que ser enseñada. Por eso pasan las cosas, porque nadie les enseña. Cuando yo llegué a Cristo, yo no venía de una familia donde había golpes, donde había gritos ni maldiciones, pero tampoco venía de una familia donde se hablaba de Dios. De igual manera, aunque no había gritos ni maldiciones, cuando no se habla de Dios, es que habita el enemigo de Dios en esa casa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces podemos ver que en el libro de los Hechos, capítulo 3, vemos que había un hombre cojo en el capítulo 3 que estaba a las puertas del templo La Hermosa. Luego lo leen porque todo el capítulo habla de este hombre que estaba cojo, que ahí estaba tirado ahí a la entrada. Y entonces estaba pensando, ¿por qué Jesús no lo sanó? Si 6 meses antes Jesús andaba por ahí y no lo sanó. Y estaba en el templo La Hermosa, uno de los templos donde Jesucristo también ahí andaba. ¿Cómo es que no lo sanó? Y entonces vienen, aquí en este capítulo 3 dice que vienen Pedro y viene Juan y le dicen, no tengo nada, ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levántate, y se levanta aquel cojo. Entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿por qué Jesús no lo sanó? Bueno, yo creo que Jesucristo sabía que un día iba a venir Pedro y Juan por ahí y ellos tenían que echar mano de lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos conocían acerca del Espíritu Santo. Y hay muchas preguntas en la Escritura que tú puedes ver. Por ejemplo, hay varias preguntas que se dicen ahí en la Escritura, y hay una pregunta que habla donde Jesucristo le dice a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la única parte en toda la Biblia donde el Padre abandona al Hijo. Es la única. Y ahí es la única parte que Jesucristo dice eso. ¿Por qué me has abandonado? Porque podemos ver que ahí cedió el lugar de hijo, lo cedió para que tú y yo fuéramos esos hijos. Jesucristo dejó de ser hijo para darnos a nosotros el lugar que nos iba a corresponder para que nosotros fuéramos hijos. Él fue borrado del libro de la vida en ese momento para que tú y yo fuéramos inscritos en el libro de la vida. Porque Dios sabía que al su Hijo llevar los pecados del mundo en su morada, en su cuerpo, es cuando tú y yo venimos a ser salvados. A partir de ahí tú y yo somos salvos. Jesucristo deja toda esa deidad y deja todo ese pecado, y es cuando ya Jesucristo resucita y se va al Padre. Entonces nosotros podemos ver todos, y hay preguntas, en la Biblia hay varias preguntas que nos debemos de contestar. También aquí en el libro de los Hechos, capítulo 5, mira, si tú vienes conmigo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, hay una parte donde dice, y le dijo Pedro a Ananías, resulta que aquí habían acordado que todos iban
a vender sus heredades, sus cosas, sus terrenos, y los iban a traer para la obra de Dios. Y todos dijeron, bueno, yo traigo esto, yo traigo aquello, aquí está todo. Prometieron al Espíritu Santo. Y aquí dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dijeron que iban a dar una cantidad. Fíjense lo importante que es. Cuando yo leí esta parte de la Biblia hace muchos años, dije, wow, o sea que esto no es un juego. Dios está mirando cada cosa que hacemos. Ellos prometieron dar tanto para llevar la obra de Dios y a la mera hora dijeron mentiras. Ananías y Zafira, que era su esposa. Y entonces llega Ananías y dice, aquí traigo tanto, pero él había ganado más. Entonces no dio lo que tenía que haber dado porque él mintió. Dice, ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que tú mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Y al rato viene y dice que ahí cae muerto. Y al rato viene la esposa y dice otra mentira y también cae muerta la esposa. O sea, ¿quién los mató? Vayan a ver y lean bien. ¿Quién mató a estas gentes? Sus mentiras, su pecado. Pero ¿por qué dice por qué llenó Satanás su corazón? Una cosa que está vacía se llena, ¿verdad que sí? Porque su corazón estaba vacío. Cuando tu corazón está vacío, cualquier cosa lo puede llenar. El enemigo de Dios va a llenar tu corazón cuando está vacío. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí hay una clave tremenda, tremenda, que nos sirve hasta el día de hoy a ti y a mí. En el capítulo 1 de Génesis 1 así empieza el Génesis 1, dice, en el principio, o sea, hubo un principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hubo un principio. No es un principio de Dios, observen. No es el principio del creador. Dios, dice la Escritura, no tiene ni principio ni tiene fin. O sea, Él existe por siempre y para siempre. Pero Él creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados en un tiempo. Él los crea. En el primer versículo dice, Él creó los cielos, o sea que hay varios. ¿Sí te fijan? Como dice, creó los cielos. Hay 3 cielos. Según la Escritura, existen 3 cielos, pero no es el tema de hoy. Los cielos y la tierra. Y luego en el número 2, aquí ya es otro. Pasaron años, quizá millones de años, no sabemos, entre el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es posible? Dios no puede crear algo desordenado ni vacío, porque Dios lo llena todo. Dice que Él llena todo en todo. Y dice que estaba desordenada la tierra y también vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te fijas? El Espíritu con E mayúscula. ¿Qué quiere decir aquí? De tal manera que del versículo 1 al versículo 2 pasan mucho tiempo, pero Dios no hizo ese desorden. Empezó a ser desordenada la tierra. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene a ordenar la tierra. Y entonces es cuando vemos que Dios empieza a formar la luz, y empieza la luz porque no había luz, había tinieblas. ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando llegamos a conocer al Señor? Estamos en tinieblas, estamos vacíos, no hay nada, todo está desordenado y todo está vacío. Y cuando viene el Señor a traernos esa llenura de su Espíritu, es cuando empiezan las tinieblas a irse de nuestra casa. Pero se van a ir siempre y cuando yo así lo decida. Dios es un caballero que va a entrar a tu vida siempre y cuando tú le abras la puerta. Siempre y cuando tú le digas, Señor, entra a mi vida para que me ayudes y me transformes mi corazón. De otra manera, no es posible. Entonces, el Señor fundó su iglesia
sobre la roca. Cuando viene Jesucristo es lo mismo. Había tinieblas cuando viene Jesucristo sobre la iglesia. Ya pasaron años, viene Jesucristo en carne y empieza a crecer Jesús como una persona y empieza a dejarnos su palabra y empieza a crecer la iglesia de Cristo. Jesucristo dejó una iglesia limpia como Él la dejó. Él la vino a establecer y en el libro de los Hechos podemos ver cómo la iglesia de Cristo fue establecida en la roca, que la roca es Cristo. Podemos ver desde el Antiguo Testamento que habla que la roca es Cristo y la roca es Cristo y la roca es Cristo. Hay muchos versículos donde habla que la roca es Cristo y la roca es Cristo. De tal manera que la iglesia de Cristo fue fundada sobre la roca, que es Cristo. Pero ya como en el año 300, 200 y pico por ahí, la iglesia se empezó a llenar de tinieblas. Empezó la iglesia a caminar por sí sola para donde le daba la gana. Y entonces la gente empezó a hacer lo que le daba la gana. ¿Y qué pasó aquí? Entonces empieza la iglesia a corromperse. Pero si tú te fijas desde el Antiguo Testamento vemos el orden que Dios pone. Porque el hombre se le olvida muy fácil lo que es el orden de Dios. Como hombres tenemos que estar pegados a un lugar donde se nos esté enseñando, donde estemos caminando juntos en obediencia, donde haya un pastor que Dios puso para que nos cuide, para que esté al pendiente de nosotros, para que ore por ti, para que esté contigo. Pero la gente eso se le olvida. Y el orden está establecido desde el Génesis, luego sigue el Éxodo, luego sigue Levíticos, Números, Deuteronomio, y vemos el orden de Dios al establecer todo su pueblo de Israel que sale de Egipto, les da leyes precisas y concisas de lo que tenían que hacer. Y entonces fíjate, hay una parte en el libro del Éxodo que a mí me gusta mucho, 18:21, Éxodo, fíjate lo que dice, cuando ya está estableciendo el orden de Dios con Moisés. Fíjate lo que le dice, además, escoge tú, fíjate lo que le dice, escoge tú entre todo el pueblo, le está diciendo a Moisés, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí estamos viendo que se le está dando órdenes a Moisés para que él empiece a formar su equipo de gente que lo iba a acompañar a Moisés en toda su travesía que tenía que hacer. ¿Te fijas? Y entonces es cuando viene Jetro, que era su suegro, que era un hombre de Dios, viene Jetro y le empieza a decir a Moisés, Moisés, tú no puedes hacer solo las cosas. Tú necesitas gente que te ayude y tienes que buscar varones. Dios le mandó a Jetro para que le dijera lo que Dios quería que supiera Moisés. Búscate gente. O sea, si tú tienes un negocio, ¿de quién te vas a rodear? Yo tengo un negocio, una tienda, vamos a pensar, una tienda de ropa. Yo vendo ropa y es muy grande y tengo mis empleados, mis empleadas, pero siempre voy a tener uno o dos que van a ser las que están cerquita de mí. ¿No es cierto? Pero ¿a quién voy a agarrar? ¿A la que es más trampa, que se me va y que se me sale y que anda hablando de mí y anda diciendo cosas y se va? ¿A esa la llamaré para que esté conmigo? No lo haces. ¿Esa me va a ayudar más? ¿A esa le suelto la caja si sé que anda agarrando dinero que no debe? ¿Tú crees que le voy a soltar la caja del dinero donde la gente viene a pagarme la ropa que yo estoy vendiendo en mi tienda? Claro que no. Yo voy a buscar una persona que sea honorable, una persona que aunque yo no esté, esta persona se va a comportar como debe de ser. ¿No es cierto? Y para nosotros que lo que sabemos es que aunque no me vea nadie, eso se llama integridad. Aunque nadie me vea, me está viendo Dios. Dios me está viendo lo que yo haga o lo que yo diga y hasta lo que yo pienso. Dios está metido en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Él está en todo. Pero cuando tú no lo sabes, tú crees que nadie te ve, pero Él nos está viendo. De tal manera que aquí Jetro le está diciendo a Moisés, tienes que rodearte de gente que sea gente de confianza, gente de confiar.
Y eso hasta el día de hoy. Entonces nosotros podemos ver cómo por ejemplo, el médico es el que opera. Por ejemplo, mi esposo, él es el que opera, pero él solo no puede operar a un paciente. Necesita un ayudante, necesita enfermeras, necesita al camillero que traiga al paciente, necesita el anestesiólogo para que le dé la anestesia al paciente. Él solo no lo puede hacer. Él tiene que rodearse de un equipo de personas para que le ayuden en lo que va a hacer. Pero la responsabilidad, ¿de quién es? Del médico, ¿verdad? Entonces, ¿él de quién se va a rodear? Me voy a rodear de la enfermera, que es una mentirosa tremenda, que ya se le han muerto varios, es descuidada, se va y deja todo aventado ahí. No, va a agarrar al anestesiólogo, que ya saben que nunca llega, y cuando llega ni se arregla y trae todo mal, se le olvidaron sus instrumentos y cosas. No, se va a rodear de alguien de su confianza, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque las cosas tienen que salir bien. Lo mismo un pastor. Un pastor necesita trabajar para la obra de Dios, pero ¿de quién se va a rodear? De los más fieles. Los más fieles, los que presentan fidelidad primero a Dios, porque un pastor está buscando que la gente conozca de Cristo para que le sea fiel a Cristo, pero también fiel a Él, a su pastor, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿cómo voy a soltarte a ti a que tú vayas y des una clase a un grupo si no eres fiel ni con tu esposa? Hay personas que han venido, no, es que yo soy muy bueno para dar clases, pero si ni a tu esposa le eres fiel, mucho menos tú crees que le vas a ser fiel a Dios. Claro que no. ¿Por qué? Porque primero yo le tengo que ser fiel a Dios para que yo pueda ser fiel a mi esposo, a mis hijos, a la obra que Dios me está mandando. Entonces, un pastor se va a rodear de gente que ame a Dios primero. Y amando tú a Dios, número uno, es cuando tú vas a tener orden en tu vida, no desorden, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos personas que están en algún ministerio, nosotros vemos que esta persona viva en orden. Porque ¿cómo te va a dar una clase una persona, o cómo va a tener un grupo de personas a las que les estoy enseñando que sean ordenados, y tú vas a mi casa y yo tengo un mugrero? Si yo te estoy enseñando que debemos estar en orden, que nos debemos de amar mi esposo y yo aquí le estoy hablando mal de él. O si yo estoy agarrándolo a pedradas casi llegando a la casa y los vecinos oyen los gritos y nos aventamos hasta los sartenes en la cabeza. ¿Cómo ves? ¿Cómo dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, diles a los hombres que tienen que tener en orden su casa primero. Primero tenemos que tener en orden nuestra casa. Dios habla del orden. ¿Se acuerdan cuando Isaías estaba llevándole palabra a Ezequías, que ya iba a morir, y dijo, traigo palabra del Señor, que tú ya te vas porque ya esta enfermedad que tienes es para irte? Dice el Señor que pongas en orden tu casa. O sea que Ezequías traía un desorden, y Dios le está mandando decir, pon en orden tus cosas, tu casa, porque ya te vas. Nosotros tenemos que tener en orden todo. Antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que ver todo lo que es el orden. Y lo mismo nosotros en la casa. Nosotros tenemos que ver que por ejemplo, también en el ejército, ¿verdad? Hay generales, hay coroneles. Yo no sé mucho lo que son los rangos, los niveles, pero siempre hay uno en la cabeza, ¿verdad? Que es la persona que está indicada a ser el centro. Un presidente se tiene que rodear de gente que esté trabajando con él, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, pero hay cosas que le corresponden solo a cada quien. ¿Se acuerdan de Usías? Usías, que venía el arca del pacto y se estaba cayendo el arca, y viene Usías y le mete la mano y Usías queda muerto. ¿Por qué? No hizo nada malo a nuestros ojos. Sin embargo, hizo algo que no le correspondía. Ese era trabajo de los sacerdotes, y Usías no era sacerdote. De tal manera que venían en los carruajes. Dios ya había dicho quién va a agarrar los carruajes, quién los va a tomar el arca del pacto. Pero si viene alguien, cualquiera que lo toque, nadie lo puede tocar, y el que lo toque morirá. Y vino Usías, que estaba viendo que se caía el arca, y vino y le pone la mano, y viene, y entonces él muere. ¿Por qué? Porque hizo algo que no le correspondía. En el Antiguo Testamento vemos que Dios actuaba al instante.
Ahora como que vemos más relajada la cosa. No, pero no pasó nada. No, pero no va a pasar nada. Sí pasa. Pasa porque hay muerte espiritual. Nos morimos espiritualmente y nos quedamos fuera de lo que es el camino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver mucho cuidado. Aquí luego hay personas que nos dicen, no, es que me fui a un taller en una iglesia. A personas que están aquí con nosotros, pero si aquí tenemos talleres, aquí tenemos enseñanza, no, pero es que allá, y ¿sabe qué aprendí, pastora? Que no se debe de orar en lenguas, la gente no debe de orar en lenguas nunca, porque eso ya fue de otro tiempo, eso nada más era, ¿y quién te enseñó eso? La Escritura habla que ahorita podemos orar en lenguas y debemos de hacerlo, debemos de ponernos a que eso se haga en nuestra vida a la hora de orar. Es bueno hacerlo. Pero si yo voy a otro lado donde no, eso no se permite. No, ahí nos dijeron que no debemos nosotros de celebrar Halloween. Tampoco, no se debe de celebrar Halloween. Pero es que ustedes hicieron la fiesta del Halloween. No era fiesta de Halloween. Lo que quisimos era atraer a los niños para que no quieran ir con el Halloween, sino que aquí les hacemos una fiesta para enseñarles de Cristo y que sepan que a Cristo se le adora y no allá afuera con lo que Satanás les pone. Pero somos muy juzgados por todos, pero la gente no sabe y con mucha facilidad se va. Lo mismo de la Navidad. Ahorita es un boom, la Navidad no se debe de celebrar. Y lo vemos por todos lados. Y si tú te fijas en el internet, te vas a encontrar pero lleno de historias de que la Navidad no viene de Dios. Y es verdad, no viene de Dios. La Navidad no dice la Biblia que tú la debes de celebrar. No lo dice. Dicen en el internet, algunos dicen que esto viene de las cosas paganas desde los años 300 y 200 después de Cristo. Y sí es cierto, es muy cierto que eran las fiestas a Saturno, un dios que había en aquella época, que le hacían fiestas y cuanta cosa. Nada tiene que ver todo lo que hacemos ahora. Y es cierto, la Biblia no dice que pongas un árbol y que le pongas velitas, ni que le pongas los foquitos, no lo dice. Pero si tú lo quieres hacer y tú no vas a adorar al diablo, tú vas a orar al Señor. Yo particularmente celebramos nosotros la Navidad en cuanto a que nos reunimos con la familia y tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo a nuestros familiares que no conocen del Señor. Eso es lo que hacemos en las Navidades y en el Año Nuevo. Buscamos reunirnos con esos familiares que no han conocido de Cristo para enseñarles del Señor y hablarles lo que es la comunicación entre la familia y lo que dice la palabra de Dios. Pero no celebramos lo que celebraban en el Saturno, ni a los dioses del Olimpo, ni cosas de esa. Recordamos el nacimiento de Cristo, aunque no fue el 25 de diciembre. Se cree que fue un septiembre, otros dicen que pudo ser en mayo, lo que sea, pero recordamos lo que dice la Escritura acerca del tiempo de que Jesús nació. No celebramos la Navidad amando ni adorando a ningún otro Dios. Pero somos criticados por eso. Siempre la gente va a criticar, la gente va a hablar lo que hagas. Por eso somos perseguidos los mismos cristianos. Nosotros debemos de abocarnos a lo que dice la palabra de Dios y nada más a ella. Hay personas que les digo, no, es que voy a ir a un curso a otra iglesia. Bueno, pero si aquí tenemos cursos por montones, ¿por qué no vienes a los cursos de aquí? No, es que quiero ir allá. Y entonces decimos, bueno, no sabemos qué les vayan a enseñar, pero bueno, si tú quieres ir, aunque aquí tenemos muchos cursos. Y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que debemos hacer y qué es la comunión que debemos de tener con las personas que nosotros amamos. Y aunque no los amemos, tenemos que ver qué es lo que les estamos enseñando. Mira, los jóvenes son muy atraídos a otras cosas. Muy fácilmente los jóvenes quieren hacer su camino solos. Nos decían unos amigos que sus hijos estaban muy felices con un grupo musical que está muy de moda ahorita, aquí en Estados Unidos, donde se juntan muchos a cantar al Señor y cantan hermoso, lo que sea de cada quien,
pero todos ellos se juntan, están haciendo su grupo y se están creciendo ese grupo, pero no hay un pastor, no hay una cabeza en ese grupo, todos hablan, todos dicen, no se ponen de acuerdo y cantan muy bonito, pero la palabra, ¿dónde está? Entonces tenemos que tener cuidado, y en sus estatutos de ese grupo dice: nosotros rompemos las reglas del cristianismo, nosotros rompemos toda regla. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía. Se llama rebeldía. No quiero ser como todos lo hacen. Nosotros somos diferentes. Pero si la palabra dice que Él mandó pastores para que pastoren a las ovejas, que somos nosotros. Todos debemos de ser pastoreados, todos. Dios no acepta llaneros solitarios. Nosotros, cuando alguien que conocemos que son pastores, siempre le preguntamos: ¿quién es tu pastor? Luego ahí siempre hay alguien que dice: no, pues no necesito, yo soy el pastor y punto, yo no necesito que nadie me pastoree. No debe de ser así, porque el Señor puso siempre autoridades. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Romanos 15? Toda autoridad es puesta por Dios. Nosotros tenemos que tener autoridad siempre. Alguien que nos diga: mira, por aquí no, por acá sí, por aquí no. ¿A quién tú le vas a pedir consejo? Si tú vas a hacer lo que te da la gana, el Espíritu Santo no está en ti. El Espíritu Santo brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo que tú quieres, y eso no lo dice el Señor. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, hay una parte en el libro de los Cantares, capítulo 6, ahí es otra de las slides. Fíjate lo que dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Carlos, fíjate, imponente como ejércitos en orden. Fíjate nada más. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Aquí podemos ver la luz que está en el atrio. Aquí, mira, fíjate todo lo que dice en esta parte de Cantares. Hermosa como la luna, que viene siendo el lugar santo. Esclarecida como el sol, es el lugar santísimo. Imponente como ejércitos en orden. O sea, no en desorden. ¿Te fijas? La Escritura habla del orden. Por todos lados vemos que habla de orden, de orden, de orden. Orden en tu casa, orden en la iglesia, orden en tu trabajo, orden en tu vida, en tu familia, en todo. Y entonces aquí podemos ver cuando no había luz en la tierra, ¿qué dijo Dios? Hágase la luz. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y entonces dice: hágase la luz. Quiere decir que estaba oscuro. Cuando tú vienes al Señor por primera vez, está todo oscuro. Pero de ti depende sacar esa oscuridad de ti. De ti dependen. Nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, en el libro de Mateo, capítulo 12, hay una parte en el versículo 43 donde habla acerca de la casa vacía. Son versículos muy fuertes que los hemos leído muchas veces, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos ser esos de esa casa vacía. Dice que los espíritus, cuando dejamos la casa vacía, el espíritu se va. Cuando hay un espíritu maligno en nuestra vida y llega el Señor y sacamos al Señor de nuestra vida, el espíritu vuelve, pero no solo, vuelve con otros 7 peores para que te desgracien la vida. Y ya nadie te puede decir nada porque tú crees que tú sabes todo. Oye, mira, estoy viendo que no está bien lo que estás haciendo. Déjame. ¿Todo te parece mal? ¿Nada te gusta? Porque hay desorden. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay partes donde habla mucho del orden. En el Salmo 37 dice que los pasos del hombre son ordenados por Dios. Por ejemplo, ¿verdad? En el Éxodo que acabamos de ver, que eran varones de virtud, varones ordenados los que deberían de tener. Y en Romanos 13, que habla de las autoridades. Toda autoridad debe estar sometida a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si estoy vacía,
Si yo estoy vacío, ¿sabes lo que se llena? Mi corazón se llena de celos. Mi corazón se llena de tristeza. Mi corazón, la que sigue, mi corazón se llega de locuras. Se llena de maldad. De eso se llena mi vida cuando yo estoy vacía. De oscuridad, de violencia, de robo, de desenfreno, de inmundicia, de huesos muertos. Eso dice la Biblia, todo es bíblico. Se llena de ira, se llena de hipocresía cuando mi corazón está vacío. Así es que tú y yo tenemos que tener cuidado. Nos llenamos de trabajos, nos llenamos de actividades y ya no tengo más tiempo para estar con el Señor porque estoy muy ocupada, porque tú no sabes que tengo mucho trabajo, tengo que traer la comida para mi casa. Entonces, ¿quién va a traer la comida? Porque así pasa. ¿Y quiénes fueron llenos del Espíritu Santo y seguían? En el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 empieza la llenura del Espíritu Santo y dice la Escritura que ellos seguían llenos del Espíritu Santo y pasaban los días y ellos seguían llenos y llenos se mantenían. Y mira lo que dice en Hechos 13:52 y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ese es un signo inequívoco que el Espíritu Santo está en tu vida. Tienes gozo, tienes alegría. Pase lo que pase, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de una situación difícil, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes alegría, estás contenta, estás contento, porque las cosas el Señor las va a tener de cuidado de ti. Más que tú, Él tiene el cuidado de tu vida. ¿Te fijas? Es que eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón no está lleno del Espíritu Santo? Es cuando se llena de celos, de contienda, de pleitos, de discrepancias, de enojo, de todo lo que no me hace bien. Y entonces el Evangelio lo que viene es a ponerte la llenura del Espíritu Santo, si tú lo decides. Si tú lo decides. El Señor es tu pastor si tú lo decides. Si tú decides, Él viene a ocupar ese lugar que estaba vacío, como la tierra desordenada y vacía. Pero yo lo decido cada día, porque cada día el enemigo me quiere alejar más de Dios. Cada día, con tanta actividad y con tanta cosa. Pero cada día yo me esfuerzo para que el Espíritu Santo permanezca en mí en cada momento. Yo les platicaba, ahora no sé qué día, estaba yo en la cocina haciendo de comer para mi esposo y para mí. Y había una música, que siempre tengo música cristiana en la tele, en donde sea. Y de pronto ya no pude estar de pie. Me puse a llorar. Ahí me puse a llorar. El Espíritu Santo me trajo algo a mi corazón. Me empezó a llenar de una manera que me tiré en el piso. Lloré pidiéndole a Dios perdón, porque dice que Él va a venir a traerte convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así dice, cuando venga el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y te dice por qué en ese versículo. Ahí dije yo: Señor, perdóname. Y estuve ahí tirada en el piso no sé cuánto tiempo, pero feliz, sintiendo una cosa preciosa en mi corazón. Y ahí estuve tirada. Y ya pasó, creo que pasó una hora, no sé cuánto tiempo, cuando abrí los ojos otra vez. Pero eso viene a ser el Señor cuando ve un vaso vacío que quiere ser lleno. Tienes que quererlo. Si tú no lo quieres, no lo vas a tener. Si tú vas a poner pretextos, ahora no puedo, ¿a qué voy? No tengo ganas. El enemigo te está ganando la batalla cada día. Y te voy a decir algo, las cosas vienen cada vez peor, porque tú te vas alejando poco a poco y no te vas dando cuenta que te estás enfriando totalmente. Y cuando menos cuenta te das, ya eres del otro lado. Pero eso depende de mí, depende de ti.
Toma tu palabra, haz tu devocional diario. Diario toma la palabra. No hagas otra cosa primero en la mañana antes de irte o en la noche antes de acostarte. Lee la escritura. Toma algo, una porción. Ve leyendo por libros. Yo siempre les recomiendo. Toma un libro de la escritura. Léelo, todo el libro, desde que empieza, un capítulo diario. Considéralo, escribe lo que Dios te vaya hablando. Ve haciendo eso y el Espíritu Santo te va a hablar todo el día. Dile: Señor, quiero que estés conmigo, que nunca te vayas, que estés conmigo y que me hables. ¿Sí vieron cómo el pastor Fito hablaba? Qué bonito. Cómo Dios le habla a él y cómo él está entregado al Señor, igual que tú y yo podemos hacerlo. Podemos tenerlo en todo momento y no caminar sin Él nunca. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y que se quede con nosotros, que esté con nosotros y que el Espíritu Santo nos llene y nos inunde, que nos dé convicción de que lo necesitamos, que no podemos vivir sin Él, que sin Él la vida no sirve para nada. Como estés, si estás enfermo, si estás contenta, si te falta dinero, si no tienes amor, no tienes esposo o esposa, yo no sé qué te falta. A todos nos falta algo, a todos. Pero Él viene a llenarlo todo. Dice la Escritura que Él llena todo en todo. Así es que le vamos a dar gracias. Levanta tus manos y vamos a darle gracias, porque nosotros queremos estar llenos de su misericordia, de su amor. Cántale, cántale con todo tu corazón. Cántale. Gracias, Señor. Gracias. Oh, gran Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Oh, gran Dios. 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 Dilo con tus labios, dile: oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Y el Espíritu, Espíritu, avívanos. Te anhelamos, Dios. Espíritu, Espíritu, avívanos. Te anhelamos, Dios. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Espíritu, avívanos. Te anhelamos, Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios.
Espíritu